quiero sufrir, quiero morir. A mi entender, resulta tremendamente significativa la entrega voluntaria, o, al menos, sumisa, de la víctima fonde en el sacrificio ritual, y me lo parece precisamente porque esa actitud no es únicamente una consecuencia que pudiéramos achacar al carácter presuntamente fatalista de los bengalíes o de algún otro determinado pueblo, sino que se da en muchas creencias religiosas de modo alarmantemente constante. Pensemos, sin ir más lejos, en el martirio de los primeros cristianos en los circos y en las cárceles de Roma. Se sabe, y no solo a través de las historias hagiográficas más o menos amañadas, sino por testimonios contemporáneos dignos del mejor crédito, que en aquellos mártires no se trataba únicamente de alcanzar a través de la muerte el paraíso prometido en los evangelios, sino que, en muchos casos, se daba efectivamente el placer de sentir el dolor que les estaban produciendo los hierros candentes, las lanzas, los colmillos de las fieras, un placer que corría paralelo, en todo caso, con el de los verdugos y el de los espectadores que presenciaban el derramamiento de sangre, las decapitaciones y los 1001 suplicios meticulosamente elegidos para hacer más lenta, más cruel, más dolorosa y, quién sabe si más placentera esa muerte tan amorosamente deseada, tan morbosamente recibida, tan trascendentemente acogida. Cronistas amantes auténticos del sufrimiento y de la sangre, hemólatras, los llamé en otro lugar, como Aurelio Prudencio, dedicaron su vida a la exaltación del martirio doloroso, como camino directo y codiciable para alcanzar el cielo por la vía rápida. Pero aquella situación no podía durar como matanza colectiva, lo mismo que no pudo sostenerse la heterodoxia cátara, que no solo aceptaba el martirio del fuego a que les sometían los inquisidores dominicanos, los que se provocaban la muerte ritual por medio de la hendura, porque la idea evangélica, a pesar de las incitaciones al sufrimiento por parte de los dirigentes religiosos, en una buena nueva ese es el significado literal de la palabra evangelio, y no un empujón macabro y doloroso hacia la eternidad. Hacia el siglo XV, con el Edicto de Milán, la Iglesia cristiana pasó de perseguida a presunta perseguidora. Quiero decir que alcanzó súbitamente la libertad, la posibilidad de expansión y el principio del poder, que iba a hacerse efectivo muy pocos siglos después. Para muchos cristianos, sin embargo, ese súbito cese de la persecución constituyó un auténtico problema, porque la santidad a la que aspiraban y que tan fácil resultaba de obtener mediante el martirio se convertía automáticamente en un problema personal, en el que ya no intervendrían unos verdugos dispuestos a sellar con sangre el pasaporte legalizado hacia la eternidad. Es entonces cuando, de modo casi tan masivo como en los circos del imperio, comienzan a surgir en diversos puntos del mundo cristiano hombres y mujeres dispuestos al automartirio, al autosufrimiento que les convertiría en aspirantes a la gloria por la vía del dolor, de la penitencia cruel y del castigo físico de la carne. Los anacoretas surgen por todas partes, en la Tebaida, en los montes de León, en las orillas del Jarama, en las cuevas segovianas de Sepúlveda, en el desierto castellonense de Las Palmas, en los cerros de Jaén, en las rocas costeras de Grecia, en el Sáhara cartaginés, en Armenio. Unos se suben durante 20 o 40 años a una columna que malamente les permite permanecer en cuclillas. Otros ayunan en espera de que el hambre les mate, y, curiosamente, muy a menudo surge un cuervo, ave sagrada precristiana, que les trae cotidianamente el alimento. Los hay que se visten de pieles y caminan a 4 patas, pero, sobre todo, abundan los que se ataban una soga al cuerpo tan fuertemente que las hebras se les hundían en la carne, o los que vivían con una argolla de púas ceñida a la cintura, o los que se flagelaban sistemáticamente hasta despellejarse nuevamente. El dolor y el sufrimiento se hacían razón de vida ansiosa de trascendencia, lo mismo que entre los adeptos de los misterios frigios, lo mismo que los faquires hinduistas. El sacrificio ritual, sobre uno mismo o sobre los demás, sigue constituyendo una base firme, yo diría que casi imprescindible, de determinados ritos religiosos. El dolor y la muerte tomados como camino de salvación y, a ser posible,
que ese dolor y esa muerte tengan lugar en un determinado sitio previamente fijado, religiosamente elegido, el enclave sagrado primordial, los hijos del mago colibrí. El caso concreto de la cultura azteca del altiplano de México y sus prácticas religiosas, podría darnos tal vez una luz complementaria para esclarecer el origen de este proceder hemolátrico o, al menos, para fijar unas líneas de conducta que nos permitan encontrar los paralelismos precisos que unen el comportamiento de pueblos, civilizaciones y formas religiosas que, al menos en apariencia, distan entre sí enormes distancias históricas, geográficas y culturales. Es sobradamente conocido que los aztecas practicaron, posiblemente en mayor grado que cualquier otro pueblo conocido, con la probable excepción de la solución final nacionalsocialista, el sacrificio masivo de seres humanos según cálculos realizados por diversos investigadores, Michael Arner, Sherburne Coco o Drew Bora. El número de seres humanos sacrificados anualmente en los altares aztecas antes de la llegada de los conquistadores cortesianos, 1518, oscilaba entre los 15.000 y los 250.000. En aquellas ceremonias, unas partes del cuerpo de estas víctimas eran parcialmente devoradas en banquetes rituales en los que intervenían guerreros, nobles y sacerdotes. Pero los corazones de los sacrificados, la ejecución se practicaba invariablemente mediante un tajo en el pecho con un cuchillo ritual de pedernal, de sílex o de obsidiana, tajo que ponía inmediatamente al descubierto el corazón, que era arrancado con las manos. Aún vivo el reo, se ofrendaban a las representaciones divinas propias de cada ocasión. Huitzilopochtli, el bichilobos de los españoles, Tlalocotezcatlipoca. Los cronistas españoles de la campaña conquistadora, y aún los frailes que trataron de reconstruir la historia azteca años después de la colonización, nos han dejado testimonios tan espeluznantes de aquellas prácticas como las figuras que aparecen constantemente en los códices, Magliabechi, Durán, etc. Bernal Díaz del Castillo, en diversos momentos de su historia verdadera de la conquista de Nueva España, describe el escenario de aquellos rituales, de tal modo que todavía espeluzna leer sus pasajes. Y estaban todas las paredes de aquel adoratorio tan bañado y negro de costras de sangre, y asimismo el suelo, que todo hedía muy malamente, y como todo hedía a carnicería, no veíamos la hora de quitarnos de tan mal hedor y peor vista. Capítulo Esciey. Poco más adelante, en el mismo capítulo, continúa: y tenían un poco apartado un sacrificadero, y todo ello muy ensangrentado y negro de humo y costras de sangre, y tenían muchas ollas grandes y cántaros y tinajas dentro en la casa llenas de agua, que era allí donde cocinaban la carne. 71. De los tristes indios que sacrificaban y que comían los papas, los sacerdotes, y, llegado el momento de describir el aspecto de esos sacerdotes, apunta en el mismo capítulo. He dicho estaban papas con sus vestiduras largas de mantas prietas y las capillas largas asimismo, como de dominicos, que también tiraban un poco a las de los canónigos y el cabello muy largo y hecho que no se puede despartir ni desenredar y todos los más sacrificaban las orejas e en los mismos cabellos mucha sangre. Aquellos sacerdotes con los cabellos emplastados de sangre seca eran la clase dirigente del pueblo azteca, los descendientes de aquel dios sol, Huitzilopochtli, el mago colibrí que sus antepasados encontraron en una caverna del lejano norte, tal vez las tierras del lago salado de Utah, y que les aconsejó que abandonasen la vida nómada y buscasen hacia el sur las tierras buenas para cultivar el maíz. Un ciclo cerrado. Fijémonos ahora bien en la circunstancia histórica azteca y recordemos cuánto veníamos diciendo anteriormente, referido a otros pueblos. Los aztecas surgen de un lugar incierto del norte de lo que ahora constituye México. Forman parte probablemente, aunque todo quede repleto de incertidumbres en ese primer estadio de su historia, de un gran imperio tolteca que tenía su centro en el altiplano y sus núcleos culturales eminentemente mágicos, en Teotihuacán, en Tula y en Xochicalco. Los aztecas, como cazadores nómadas, en un principio, eso cuentan sus crónicas míticas, adoraron a una
divinidad femenina, lunar, que fue conocida como Malinalxochitl primero y luego como Coyolxauhqui, con fama de poseer y de transmitir conocimientos mágicos a sus seguidores. Todo deja entrever que la emigración hacia el sur de los aztecas, iniciada seguramente hacia principios de siglo Xi, se produce coincidiendo con un acercamiento de aquel pueblo a la agricultura. Este paso cultural aparece simbolizado precisamente en el mito del mago colibrí, Huitzilopochtli, que, según narran las leyendas y recogen posteriormente los cronistas, surgió de una caverna en el lejano norte e inspiró la lenta marcha de todo el pueblo hacia las grandes mesetas del istmo. A lo largo de todo ese enorme recorrido, se rinde culto paralelo a la vieja diosa maga lunar y al nuevo dios solar surgido de las entrañas de la tierra y promotor del ciclo agrícola. En la segunda mitad del siglo Xi, hacia 1168, según Vaillant, los aztecas llegan, como pueblo paupérrimo inmigrante, a la Anáhuac, el Valle de México. A lo largo de todo su recorrido han utilizado la tierra de modo esporádico, plantando maíz y reanudando el largo viaje después de la cosecha. Al pasar por la comarca de Chapultepec, la historia mítica azteca relata que, una noche, aprovechando el sueño de la diosa, los aztecas la abandonaron y siguieron su camino. Solo bajo la protección de Huitzilopochtli. Fray Diego Durán, muy certeramente, interpreta el mito apuntando que ese abandono fue el de todos los seguidores del culto a Malinalxochitl, los cuales se instalaron en el lugar aún hoy conocido por Malinalco y constituyeron una comunidad de brujos que subsistió hasta hace muy pocos años. Pero no es la aventura de los brujos malinalcos la que ahora nos interesa en primera instancia, aunque su presencia tiene mucho que ver con las conclusiones a las que posiblemente llegaremos, sino la circunstancia de que, una vez abandonado el culto lunar, los aztecas comienzan a practicar de modo sistemático los sacrificios humanos, al tiempo que se establecen definitivamente en torno a las lagunas del altiplano como agricultores y empiezan a utilizar un calendario, una medida del tiempo, tremendamente sofisticado y de una exactitud que es imposible imaginar, inventada sobre la marcha por un pueblo apenas salido del estadio primitivo del nomadismo. Más aún, su primera víctima cultural y periódica es precisamente la representación de Copilocohuitl, el hijo de la diosa abandonada, que tendría que ser ritualmente despellejado, del mismo modo que la propia diosa lunar sería, también ritualmente, despedazada y desmembrada, tal como han descubierto los hallazgos arqueológicos recientes en la plaza del Tlatelolco de México, capital. La demanda de los dioses. Una vez más, tiempo, lugar, agrícola y sedentario, y dolor se han unido en una más que insólita simbiosis en la que, a mi parecer, no bastan las teorías ecológicas de Arner ni las explicaciones racionalistas y hasta psicológicas de un Wolf obsesión fanática por la sangre y la muerte, sino que haría falta atender a la razón suprarracional sobre la que posiblemente se asienta la clave de esa obsesión, tan ajena en principio a la naturaleza misma del ser humano. Ninguna de las explicaciones que han pretendido justificar racionalmente el fenómeno hemolátrico y antropófago de los aztecas resulta totalmente convincente si se quiere entender desde coordenadas alimenticias, como pretende Arner, justificando los sacrificios y la ingestión de partes de los reos como una necesidad fisiológica de obtener proteínas en un lugar donde la carne de animales herbívoros escaseaba en relación con el incremento de la población. Habría que pensar que tales sacrificios tuvieron su inicio en épocas en las que no se daba tal circunstancia y en un entorno cultural en el que tampoco existían tales ritos antes de la llegada de los emigrantes del norte, ya que, según confirman Lehmann y diversos investigadores más, los toltecas, anteriores dominadores del altiplano de México, solo realizaban sacrificios florales a las mismas divinidades agrarias a las que los aztecas llegarían a inmolar, a la llegada de Cortés. 1519, al menos una víctima diaria, sin contar con las épocas de guerra victoriosa, en las que las matanzas rituales y los banquetes religiosos llegaron a dar cifras espeluznantes, como las
registradas después de la campaña de Oaxaca, en 1486, cuando fueron sacrificados más de 20.000 prisioneros en una sola ceremonia. Creo que la clave de estas motivaciones tendríamos que buscarla en las razones que impulsaban a las clases sacerdotales dirigentes aztecas en el caso inmediato, pero ampliable a un buen número de sistemas religiosos planetarios de ayer y de siempre, a provocar, en principio, el terror, el dolor, la inseguridad, la inquietud y la necesidad de sufrimiento en un pueblo al que tenían atenazado con la excusa de ser únicos conocedores inequívocos, ellos, los sacerdotes, de los deseos divinos, siempre insospechados y siempre sorprendentes, precisamente por no corresponder a las coordenadas lógicas de la mentalidad general. El pueblo no puede ni debe entender aquello, cae fuera de sus límites racionales, pero se le convence, y ese convencimiento no tiene por qué partir de una irracionalidad absoluta, sin solo de una incomprensión inmediata, de que el Dios lo quiere así y basta para ser aceptado, y de lo contrario, según las creencias particulares de la forma religiosa de que se trate, se harán realidad las más increíbles amenazas apocalípticas. La condenación eterna en unos casos, la pérdida de la cosecha, terremotos, huracanes, diluvios o avalanchas en otros, el fin del mundo, de su mundo particular hecho universal, en los más. El pueblo, de este modo, siente que son necesarios el sufrimiento y el dolor para paliar la ira de ese Dios, solo conocido por la clase sacerdotal y, por lo tanto, inconscientemente odiado por temido. Y los sacerdotes, sabiéndolo, unen eventualmente el dolor del hombre con el hipotético improbable dolor, y hasta muerte, del Dios, para así justificar el sacrificio y proporcionar, al mismo tiempo, una mínima satisfacción vengativa, instintiva, a la masa víctima, sempiterna del dolor ritual. Prescindiendo de los ejemplos más inmediatos, Cristo, Atis u Osiris, de quienes ya hablábamos anteriormente, también el pueblo azteca nos proporciona en sus costumbres religiosas un ejemplo diáfano de esta circunstancia dolorosa de la muerte del Dios como muerte inmediata, sentida y celebrada cruelmente. En uno u otro lugar de la tierra, en cualquier época de la historia, remota o reciente, se repite invariablemente la oblación cruel y físicamente dolorosa a la divinidad presuntamente solar que ha llevado a los seres humanos a la costumbre de cultivar plantas comestibles, y a santificar un determinado concepto del tiempo por medio de unas medidas exactas y supuestamente científicas que, lejos de dominarlo, lo convierten al tiempo en rector absoluto de la vida y de la muerte. Hay una concreta tendencia del hombre, manifestada en los que llamamos estadios inferiores de la civilización, al nomadismo y a modos de vida conformados a principios mágicos de origen lunar, que siempre perduran bajo la apariencia de poderes trascendentes que pueden ser aprovechados por los pueblos para lograr, personal o colectivamente, un contacto directo e inmediato con una realidad superior. Este poder viene simbolizado, sin excepción, por la divinidad femenina, gran madre o maestra que posee en grado superlativo la virtud propia de la mujer, la generación Isis. Astarte, Coyolxauhqui, Hécate, Tanit, Hera, Mama Ocllo, Cibeles o María, todas son madres transmisoras de trascendencia, de poder, de conocimientos profundos convertidos en magia y eventualmente anatematizados. Sin embargo, llega un instante, repetido invariablemente en todas las culturas y en todas las latitudes, en el que el hombre recibe, generalmente de modo súbito e inexplicado, la orden de convertirse en sedentario, y digo que recibe la orden, no como una imagen literaria, sino como traducción de todos los mitos religiosos que narran el origen de ese cambio fundamental de vida, desde el mago colibrí de los mexicas a la historia de Triptolemo, desde Baal a Belenos, desde al Viracocha andino al Oanes mesopotámico, pasando por ese Atis convertido en árbol que muere y renace cíclicamente, y por las remotas divinidades agrícolas de los fonda el ser humano. A partir de ese instante, se le asigna un lugar del que no deberá ya moverse, porque allí y solo allí estará la fuente de su supervivencia, si cumple los preceptos. Se le enseña cómo manipular dicha
supervivencia, mediante el truco ficticio de un concepto del tiempo captado por la lógica. La ciencia sensorial. Se le imbuye el odio, o el temor, a todo cuanto signifique metalógica o trascendencia, a todo cuanto sobrepase los límites de esa razón pedestre e inmediata que ha de acatar, y, finalmente, se le obliga a tributar su propia sensación física, por medio del dolor y del horror, a esa presunta divinidad que se ha erigido, no ya en maestra de conocimientos, sino en dueña absoluta y machista de un destino que, en realidad, le ha sido arrebatado al hombre como se le arrebata a un prisionero de por vida. La decisión de disponer libre y voluntariamente de su propia supervivencia. Por esta vía, el ser humano deja de comunicarse directamente con la divinidad y se le obliga a que esta eventual comunicación, que sería en realidad la razón de su propia trascendencia, se realice a través de las clases sacerdotales que sirven, o pretenden servir, de médiums con esa realidad superior a la que el hombre parece no tener ya acceso en todas las religiones instituidas, y creo que conviene distinguir entre religiones y escuelas de trascendencia, porque existen diferencias fundamentales entre maestro y rector, entre gurú y prelado, incluso entre imán y obispo. Y creo que conviene recordar otra vez que a Jesús lo llaman maestro sus discípulos y Salvador los prestes que edificaron la Iglesia, interpretando convenientemente sus palabras y convirtiendo en acto de fe sus enseñanzas. En todas las religiones, tengo que repetir, hay una institución que mediatiza las relaciones del hombre con su propia trascendencia, obligándole a estar agradecido a quien le salva en lugar de enseñarle a salvarse a sí mismo a partir de ese instante. En su papel de mediadora, la clase sacerdotal impulsa y promueve de mil maneras distintas el sacrificio doloroso, incluso convirtiendo en supuesto dolor el ciclo de las cosechas primero y la eventual presencia, seguida de muerte violenta, de la divinidad entre los humanos después, solo con el fin de crear en la mente del fiel, del que tiene fe, es decir, del que cree sin saber, un complejo de culpa que ha de purgarse, sufriendo, como sufrían los padres cartagineses, ritualmente obligados a entregar a su primer hijo en sacrificio, y penando y echando mano incluso de un arrepentimiento ficticio, imbuido, obligatoriamente impuesto, por un acto que nadie en su sano juicio podría tener conciencia de haber cometido, ni de tener la mínima responsabilidad, directa ni indirecta, sobre él. Sin embargo, una vez aceptado el hecho, un hecho que tiene que admitirse, porque está ahí presente, en la historia y hasta en la vida cotidiana, impuestos en la existencia universal de esa tendencia al dolor físico y al sufrimiento moral que contribuye a la mediatización de las creencias, tenemos que preguntarnos su razón, su porqué, los motivos por los que ese choque visceral con lo macabro y doloroso parece imprescindible. En el comportamiento religioso se trata de una manía sacerdotal, de un sadismo innato que nace de las mismas clases dirigentes espirituales, o, por el contrario, esas clases han actuado o siguen actuando en la actualidad, efectivamente, como intermediarias de algo que exige por alguna razón el sacrificio o la energía que se desprende del horror y del dolor. La manipulación agártica, una historia al bies de la historia. Hay una visión del devenir del hombre en su proceso histórico que limita el juicio de los investigadores a las pruebas materiales que se encuentran en los archivos y en los yacimientos arqueológicos. Otra, hoy totalmente desprestigiada por el academicismo, que cifra el relato de los acontecimientos del pasado en lo que el hombre transforma a partir de mitos que, en algún momento, aceptó como certezas textuales. Por desgracia, estos dos aspectos de la interpretación histórica raramente llegan a concederse mutuo crédito y, seguramente por ello, la aventura humana sigue apareciendo, incluso a los ojos de los más informados, y tal vez mucho más a sus ojos que a los de quienes únicamente poseen una perspectiva general del tema, llena de lagunas y de contradicciones que no tienen una respuesta satisfactoria, negándose a aceptar la gran tradición como fuente de conocimiento. Los seguidores del racionalismo a ultranza pierden, a menudo, la oportunidad de penetrar en lo que los seres humanos creyeron, amaron o temieron en
instantes concretos de su proceso cultural, rechazando la realidad tangible de los documentos, a veces solo expresión de conveniencias o de ansias de justificación histórica, y de yacimientos que contradicen solo aparentemente la realidad preconcebida. Los mitólogos aprovechan la ocasión de descubrir bases realmente sólidas que podrían confirmar, incluso a contrapelo por reducción al absurdo, sus convencimientos tradicionales, tan a menudo levantados sin más prueba que el se dice de la débil memoria de los seres humanos, solo reuniendo como punto de partida de la investigación ambas tendencias, o, al menos, no rechazando previamente como obsoleta e inoperante ni una de ellas, podríamos alcanzar una interpretación más humana del devenir histórico y, posiblemente, desechar lagunas turbias y descubrir en toda su pujanza las riquezas de su fondo, y hasta en algunas ocasiones desvelar la causa y la razón. Sí, dije la razón manipulada, pero razón a la postre, de determinados acontecimientos que se aceptan como generados espontáneamente, por capricho de un grupo humano y hasta de un concreto individuo, pero que, en realidad, arrastran sus motivaciones encubiertas desde instantes inconcebibles del pasado. Hay ocasiones, incluso, en las que surge como de lo imposible una situación histórica, perenne o estática, que permanece más o menos críptica, en paralelo con el aparente dinamismo del acontecer del hombre. Es como un farolillo extraño, suspendido en la nada, que sin embargo hace volar en torno suyo ideas y misiones, aventuras y decisiones, guerras y pactos, masas de obcecados creyentes y personalidades concretas de individuos privilegiados que son luminarias históricas, chispa de movimientos y germen de ideas universales. La historia, en casos así, se convierte en una peonza que gira como beoda en torno al núcleo de la idea, siglo tras siglo, moviendo masas y llamando a campanazos estentóreos hacia un fin que nadie ve claro, pero que todos, absolutamente todos, llevan incrustado en él inconsciente. La palabra que nombra el fenómeno cambia, de acuerdo, pero siempre constituye una especie de detonador capaz de aglutinar, en un solo estallido, esperanzas y temores escondidos que, gracias a ella, estallan y se esparcen, inundando el cerebro humano de visiones y presencias de algo vagamente intuido, moralmente difuso y racionalmente rechazado, justo el cúmulo preciso de ingredientes que conforman el proceder ilógico e irracional de lo trascendente. Hijos y nietos del buen patriarca Noé, vamos a seguir una de esas situaciones estáticas que han servido de farol de cola a la historia y que la han hecho arremolinarse en el torbellino de su potencia aglutinante. Vamos a recordar el mito noético según la Biblia hebrea. Parecerá incluso estúpido repetirlo, pero a veces resulta importante. El hombre, con su depravación, provocó la ira de Dios y Dios mandó un diluvio universal del que únicamente avisó con antelación al único hombre justo que quedaba entre tanto malvado sobre la superficie del planeta. Pongamos atención a la situación dualista del mito manipulador. Noé es designado como justo frente al resto de una humanidad depravada. Noé construye un arca, hace entrar en ella a los suyos y a una pareja de cada especie animal existente y pasa un tiempo impreciso, puesto que los 40 días y 40 noches de las Escrituras no han de tomarse históricamente al pie de la letra, vagando entre las aguas, hasta que la ave enviada le avisa de que hay una tierra donde será posible desembarcar. Como todos seguramente recordarán, este mito se repite en prácticamente todas las grandes civilizaciones de la antigüedad y en todos los continentes sin excepción. Volver sobre la universalidad del mito noético sería, aquí y ahora, una pérdida de tiempo innecesaria. En el área geográfica de las civilizaciones mediterráneas, en Asia Menor y en la vertiente atlántica del continente europeo y de África, este mito surge con una fuerza particular, que muchos historiadores heterodoxos, entre los que tengo que incluirme, asocian con el mito atlante y con la casi indiscutible existencia de una civilización superior, aún desconocida, que desaparecería por obra y gracia de un imprevisto cataclismo, posiblemente entre 7 y 10.000 años antes de la era cristiana. En su traducción
histórica, el mito noético vendría a significar la presencia de supervivientes del desastre, en zonas de civilización inferior, a las que aportarían unos conocimientos nuevos y en las que habrían de provocar la eclosión de una nueva conciencia, la conciencia tecnológica, la revolución de los descubrimientos culturales del Neolítico, la agricultura, el pastoreo, la cerámica y, en un intervalo de pocos milenios, el germen del dominio sobre los metales, sobre la navegación y sobre el transporte y el comercio de ese saber primario se pasaría inmediatamente a la vida comunitaria, a la aparición de las ciudades y de las castas, y a todo el contexto cultural que conforma, en esquema, la vida que va a condicionar el proceso de la historia universal hasta nuestros mismos días. Volviendo al puro mito noético, o Atlante, elijan ustedes, conviene hacer notar cómo hay numerosos enclaves que, en pugna abierta con la verdad revelada de la Biblia, o incluso al margen de ella, por desconocimiento de su tradición y por la existencia de otra tradición paralela que se aprovecha de la nomenclatura judía al extenderse los textos sagrados gracias a la expansión del cristianismo, a través de la visión coránica, sitúa en su propio territorio la presencia de Noé o de sus inmediatos descendientes. El Ararat del Cáucaso tiene montes que le hacen la competencia, como el Barbanza o el Pindo en Galicia, que, aun siendo mucho menos universalmente conocidos, podrían ser, tradicionalmente hablando, tan auténticos como la cumbre clásica en cuanto al patriarca mítico y sus descendientes, Sem, Cam, Jafet y su caterva de hijos, con Tubal y compañía a la cabeza, tienen su presencia asegurada y testificada en los mitos históricos del Mediterráneo y, sobre todo, de la vertiente atlántica y cantábrica de la España peninsular. Incluso, como ya hice notar repetidas veces, hay en España enclaves muy precisos que cifran su historia remota en la presencia arcana de los descendientes del patriarca bíblico y en la obra civilizadora que realizaron, el trasiego de un pueblo misterioso. Curiosamente, las tradiciones referidas a Noé por un lado y a la Atlántida por otro arraigan en pueblos muy concretos y, al mismo tiempo, terriblemente ignorados y hasta negados, debido a la misma oscuridad que los rodea, por numerosos y sesudos investigadores de la historia según la historia tradicional, que circulaba como credo por la península ibérica antes de que el racionalismo científico entrase a saco, destruyendo incluso lo que los mitos llevan consigo de verdad. El pueblo que se constituyó en heredero de la civilización aportada por los descendientes noéticos fue el de los ligures, cuya controvertida presencia ha sido puesta en la picota, precisamente porque la ciencia histórica no halló el modo de hincarle el diente a la posible realidad del mito según esa historia tradicional, repetida incluso por cronistas del siglo de oro. Tubal, el nieto de Noé, fue su primer soberano y a él siguió toda una larga lista de reyes matusalémicos, que fueron aportando su grano de cultura al progreso y a la paz de los hombres, y llega a decirse de uno de ellos, Ibero, que cruzó el Mediterráneo con una gran flota que fundó, al otro extremo, una colonia floreciente. Se trata aquí de una mitología histórica muy particular, porque resulta que, por más negada que haya sido, surgen extrañas coincidencias que obligan a replantearse la cuestión. En primer lugar, por el hecho de que, efectivamente, haya una comarca al sur del Cáucaso, prácticamente coincidente con la actual Armenia y limitada por las fronteras de Turquía, Irán y la Unión Soviética, que, en cartas geográficas no tan remotas, se llamó precisamente Iberia, el mismo nombre con el que, durante tantos siglos, fue conocida la península. En segundo lugar, por la coincidencia de que presuntos descendientes de Noé fueran a poblar nada menos que la zona en la que, según la tradición del Oriente Mediterráneo, había encallado el arca después del diluvio. En tercer lugar, por la presunta identidad de las raíces lingüísticas vascas con los dialectos hablados en las comarcas caucásicas, que ha hecho entenderse, al parecer perfectamente, a hombres procedentes de Euskadi con campesinos armenios. En cuarto lugar, por la presencia inequívoca en aquellas zonas de un pueblo que, aunque ninguna prueba histórica racionalista lo avale,
coincide por su nombre con el de los ligures de la tradición peninsular, los uigures. De acuerdo con estos supuestos, pues solo de eso se trata por el momento, aunque las coincidencias descarten ya la pura casualidad, nos encontramos ante la posible marcha de descendientes atlantes, poseedores de una tradición que nos es prácticamente desconocida, hacia una meta oriental que parece detenerse, al menos de momento, en torno a un gran centro del mundo, el del sagrado monte Ararat, una zona extrañamente engendradora de ideas trascendentes y núcleo desde el que se han expandido a lo largo del tiempo formas religiosas superiores, como las doctrinas de Zoroastro y buena parte de las herejías gnósticas de los primeros siglos del cristianismo, así como la religión mistérica de Mitra, y donde se concentran metas, a menudo también míticas, pero no por ello menos significativas, de renombrados maestros de la espiritualidad. Por ahí pasó Pitágoras. Apolonio de Tian tomó la comarca como una de sus primeras metas y hasta aseguran los herejes musulmanes ahmadíes que aquel fue camino para Jesús, cuando, después de su curación de las heridas del tormento de la cruz, iba camino de Cachemira, meta, pues, de eventual etapa iniciática hacia otro lugar. Lo mismo sucedió con los uigures. También ellos querían ir más allá. Pero, ¿hacia dónde? A trancas con los mitos. En la tradición arcana de los pueblos surge siempre, de modo paralelo a los mitos tradicionales, una mitología esotérica que camina silenciosa y paralelamente al encuentro de la otra y que, en cierta forma, la motiva y confiere un halo de misterio y de predestinación a los hechos narrados. Quiero decir que, en el fondo, los mitos que se han hecho populares a lo largo de los tiempos contienen toda una serie de causas profundas y oscuras que nunca parecen ser explicadas, pero que son las que ordenan desde la oscuridad las acciones de esos hombres o de esos dioses o de esos héroes que son los que el pueblo conoce. Se trata de elementos ocultos, generalmente sobreentendidos, y responden a una ordenación pretendidamente superior que designa, sin dejarse designar, los caminos a seguir, las gestas a realizar, o las actitudes que el ser humano ha de tomar necesariamente ante cada situación que se le presenta. Junto al caso concreto de la tradición atlante, que es la que aquí podríamos calificar como exotérica, existe igualmente esa otra, misteriosa e indefinida, que jamás se cuenta, al menos a niveles de historia narrada, pero que se plantea indefectiblemente como ordenadora suprema de acontecimientos. Me refiero a la tradición hiperbórea. Si la Atlántida tiene relatores concretos, Platón, por ejemplo, a quien se lo narró Solón, que a su vez lo supo por los sacerdotes egipcios, y un emplazamiento preciso y una historia más o menos cronológica dentro de lo que el mito puede admitir de concreción. Hiperbórea es una pura entelequia de imprecisiones y de medias palabras sobreentendidas. Se la sitúa vagamente al norte, se la designa como cuna primigenia del soy y de la suprema sabiduría, se la nombra como origen de dioses, de ilustres magos, de los grandes sabios, míticos o no, del mundo, como fuente de máxima autoridad y, sobre todo lo demás, como meta inalcanzable a la que solo se llega por el consentimiento o por el previo deseo de los rectores supremos del mundo que en ella habitan o que de ella proceden. La tradición mítica de Hiperbórea no se narrar se sobreentiende sus enviados, que surgen por el mundo esporádicamente a lo largo de la historia, no llevan carta de identidad. Se les reconoce su emplazamiento, no está marcado en los mapas. Se sospecha y se designa por una vaga localización geográfica que marca más, si cabe, sus aires de secreto supremo y fundamental. La misma confusión de todos los datos que giran en torno suyo hace de ella un lugar añorado, sospechado y temido a la vez, con el mismo temor añorante que causa el sol, cuya proximidad abrasaría irremisiblemente, pero cuyo lejano calor hace imprescindiblemente divina su presencia para los pueblos. No en vano, los estudiosos del fenómeno esotérico han identificado ese núcleo mítico de emanación trascendente con el sol y con el origen de los cultos solares. No es gratuito, por tanto, que de allí llegase Apolo, la divinidad solar por excelencia del mundo mediterráneo, y que se convirtiera en el poderoso revulsivo aniquilador de todos los demás poderes divinos menores.
La tradición oculta cuenta, y lo hace siempre a medias, como es lógico, que Hiperbórea fue una tierra dominadora del planeta que, lo mismo que Atlántida, pero mucho antes, desapareció a causa de otro cataclismo impreciso. Sus habitantes, en lugar de esparcirse por el mundo como los atlantes, se concentraron en ese lugar al que nadie tiene acceso y desde él, poseedores del máximo poder y de la más alta autoridad, siguen gobernando secretamente el mundo y rigiendo el destino de los hombres, lo cual, traducido al tema que llevamos entre manos, podríamos contarlo con palabras que vendrían a demostrar cómo ese supuesto clan secreto de seres superiores es capaz de ejercer sobre los seres humanos una manipulación que ha ido conformando, a lo largo de milenios de historia, su destino concreto, su desarrollo cultural, sus creencias y hasta esos mismos mitos en los que siempre surge su presencia, su suprema influencia como mano conductora de los hilos que mueven irremisiblemente al planeta y a todos sus habitantes. Precisas imprecisiones. Las vagas alusiones que se hacen a esta tierra en los textos más remotos han pasado inadvertidas de modo general y, del mismo modo que a Apolo se le ha aceptado como simple divinidad olímpica y hasta se le ha fijado una filiación que apenas deja entrever su origen, la tradición bíblica ha contado sucesos como la historia de Gog y Magog y del poderoso rey sacerdote Melquisedec sin especificar espacios geográficos que no parecían querer definirse, precisamente porque se encontraban ya en la memoria de quienes estaban en condiciones de localizarlos. La misma imprecisión surge en los evangelios a la hora de fijar el origen concreto de los magos llegados ante Jesucristo, niño, para reconocerle y hacerle el don de los regalos solares simbólicos, el oro, el incienso y la mirra. Sin embargo, en todas estas tradiciones flota una presencia extraña, ordenadora aparente de los destinos humanos, e imprescindible a la hora de juzgar y decidir acciones fundamentalmente trascendentes para las creencias de los pueblos del planeta. Incluso, llegado el momento de entrever el origen de determinados mitos primigenios, convertidos en motivo de acción trascendente, el mundo de esos rectores implacables vuelve a dejarse entrever y su influencia inapelable sobre el devenir del hombre se personifica en seres a caballo entre lo divino y lo humano, que, curiosamente, reciben en secreto un culto a contrapelo del que se asigna a la divinidad reconocida de turno. Parece como si esos seres representasen, en realidad, esa rebelión de origen terrestre, creada en exclusiva por el hombre mismo y para el hombre mismo, que cualquier religión establecida proclama como nefanda, en tanto que empuja a la humanidad, o al menos a un sector de ella, a entregarse a fuerzas de conocimiento esencialmente contrarias a la creencia ciega que esos movimientos teocráticos quieren implantar en la conciencia de sus fieles. Todo el mito luciferino está ahí encarnado. Lucifer, como presunto portador de la luz y del saber, recordemos su presencia simbolizada por la serpiente en el árbol del Edén, es la entidad prometeica que roba a los dioses establecidos la luz y hace entrega de ella a los hombres, la personalidad indefinida que tiene su sede en las entrañas del centro de la Tierra, el lugar también impreciso, aunque a menudo secretamente sospechado, que impone un poder de conocimiento tan fuerte, pero siempre contrario y complementario, como el poder presuntamente salvífico de la fe ciega y aceptada con renuncia plena al saber consciente, significativamente, de la conciencia de ese lugar remoto y secreto y de las entidades que rigen desde él al mundo a contrapelo de las creencias, imponiendo su sabiduría suprahumana, y, en consecuencia lógica, enemiga mortal de lo considerado divino y de todo cuanto representa. Surge toda una tradición de fuerza escondida y avasalladora, que puede hacerse patente en un momento cualquiera del devenir humano, para terminar definitivamente con la influencia omnímoda del poder presuntamente divinal. Es, en cierto modo, el anticristo del Apocalipsis, la entidad concreta que surgirá con la misma fuerza atribuida al Dios desconocido para seguir manipulando al hombre como ese mismo Dios lo hace, para seguir exigiéndole obediencia, pero no ya desde las coordenadas de la fe, sino de un conocimiento que habrá de convertirse, en la mente de sus exégetas, en religión.
definitiva de los seres humanos. Lucifer, Prometeo, Melquisedec bíblico, Masura hindú, Anticristo, Apolo solar, Ariadne, Iblis o entidades hiperbóreas. Se trata de todo un bosque oscuro de tradiciones, aparentemente desconectadas entre sí que, si nos molestamos en bucear en su génesis, tienen todas un origen incierto en el tiempo, preatlante, y una localización difusa en el espacio, hacia el norte, hacia donde señala inapelablemente la estrella.